Imagina esto. Una leyenda mundial, un hombre que rompió los límites, revolucionó las artes marciales y el cine, y luego desapareció, muriendo repentinamente con solo 32 años. La muerte de Bruce Lee dejó al mundo en shock y una tormenta de preguntas sin respuesta. Durante 50 años, teorías sobre lo que realmente sucedió han alimentado el misterio y el debate. Ahora, su tumba ha sido abierta, y lo que se encontró ha sorprendido a todos. Nuevas revelaciones nos acercan más a la verdad, pero también revelan aún más interrogantes. ¿Fue una tragedia médica, una conspiración oculta o algo que nadie esperaba? Quédate con nosotros mientras nos sumergimos en los secretos que rodean la muerte de Bruce Lee, y lo que finalmente se descubrió después de 5 décadas. La tumba de Bruce Lee, abierta después de 50 años. Bruce Lee, el hombre que revolucionó las artes marciales y se convirtió en un ícono mundial del cine, falleció repentinamente el 20 de julio de 1973. En ese momento, los médicos concluyeron que Bruce Lee murió por edema cerebral, hinchazón del cerebro, posiblemente causada por una reacción a analgésicos. Pero con los años, otras explicaciones, más dramáticas, fueron tomando fuerza. Algunos creían que fue envenenado por rivales o amantes celosos. Otros pensaban que estaba maldito, o incluso que fue víctima de un asesinato secreto. Hubo rumores sobre drogas, golpe de calor e incluso causas sobrenaturales. Pero ahora, después de medio siglo, la investigación científica ha ofrecido una explicación diferente e inesperada. Bruce Lee pudo haber muerto por beber demasiada agua. Sí, leíste bien. Un equipo de investigadores, cuyos hallazgos fueron publicados en el Clinical Kidney Journal, concluyó que la muerte de Bruce Lee probablemente fue causada por hiponatremia, una condición en la que los niveles de sodio en la sangre bajan demasiado. Esto sucede cuando el cuerpo ingiere más agua de la que puede eliminar, diluyendo las sales esenciales y causando que las células se hinchen, incluidas las del cerebro. En su informe, los investigadores explican que Lee pudo haber sufrido de un tipo específico de disfunción renal que impedía a su cuerpo eliminar correctamente el agua. Escribieron: creemos que Bruce Lee murió debido a una incapacidad para excretar suficiente agua para mantener el equilibrio hídrico, posiblemente debido a problemas renales crónicos. Este desequilibrio pudo haber llevado a la hiponatremia, hinchazón cerebral y la muerte en pocas horas, algo que concuerda con la forma en que Bruce Lee falleció. Irónicamente, Bruce Lee es recordado por su famosa frase: "Sé agua, amigo mío". Predicaba sobre la flexibilidad, la adaptabilidad y el poder del agua. Sin embargo, parece que el agua, en exceso, pudo haber jugado un papel fatal en su vida. La idea de que el consumo excesivo de agua pueda matar a alguien puede sonar extraña, pero médicamente se sabe bien que los riñones tienen un límite. Si los riñones no pueden eliminar el agua lo suficientemente rápido, los niveles de sodio bajan, lo que lleva a hinchazón cerebral, convulsiones y, en casos graves, la muerte. Para Bruce Lee, los síntomas y el rápido deterioro que experimentó coinciden con este escenario. Esta revelación ha sorprendido a fanáticos en todo el mundo. Durante años, la gente creyó historias más sensacionalistas sobre su muerte. Complots de asesinato, conspiraciones de Hollywood y maldiciones exóticas. Pero esta nueva explicación está basada en la ciencia y arroja claridad sobre uno de los misterios más duraderos de la historia del entretenimiento. Lo que hace esto aún más fascinante es cómo desafía nuestra percepción de la invencibilidad de Lee. Bruce Lee era visto como el máximo espécimen físico, disciplinado, fuerte y en plena forma. ¿Cómo pudo algo tan simple como el agua ser su perdición?
La respuesta está en el delicado equilibrio que mantiene nuestro cuerpo, y cómo incluso los más fuertes entre nosotros son vulnerables a pequeños desequilibrios. Abrir la tumba de Bruce Lee, después de 50 años, ha reavivado el interés en su vida y muerte. Aunque los detalles exactos de lo que se encontró siguen siendo privados, el acto en sí ha generado más discusiones, llevando a los investigadores a reexaminar las pruebas con herramientas y conocimientos modernos. Esta última teoría sobre la hiponatremia ofrece una explicación más realista, aunque igualmente trágica, lo que sucedió el día de la muerte de Bruce Lee. Entonces, ¿qué pasó realmente aquel día fatídico? El destino puede ser cruel, y para Bruce Lee, golpeó en la cúspide de su vida y carrera. El 20 de julio de 1973, la leyenda de las artes marciales murió repentinamente en Hong Kong, con tan solo 32 años. Su muerte prematura conmocionó al mundo y dejó un legado lleno de misterio, admiración y preguntas sin respuesta. En el momento de su muerte, Bruce Lee no era solo una estrella de cine, era un fenómeno global. Su mezcla única de maestría en artes marciales, ideas filosóficas y carisma en pantalla había cautivado a millones. Ese verano, Lee estaba involucrado en varios proyectos importantes, incluyendo la postproducción de lo que se convertiría en su película más icónica, Enter the Dragon. También se estaba preparando para una nueva película, Game of Death, y mantenía reuniones con importantes productores como Raymond Chow. A pesar de su apretada agenda, Bruce parecía imparable. Bruce y su esposa, Linda Emery Lee, llevaban 8 años casados y tenían 2 hijos pequeños, Brandon, de 8 años, y Shannon, de solo 4. Aunque su vida parecía llena de promesas, había señales de que algo no iba bien. Durante meses, Lee había estado sufriendo de dolores de cabeza y convulsiones ocasionales. Es posible que la presión implacable de la fama, combinada con sus intensas rutinas físicas, haya pasado factura a su cuerpo. O quizás, como algunos creen ahora, había una condición médica más profunda en juego. 2 meses antes de su muerte, el 10 de mayo de 1973, Bruce colapsó durante una sesión de doblaje para Operación Dragón en los estudios Golden Harvest. Fue trasladado de urgencia al Hospital Bautista en Hong Kong, donde los médicos le diagnosticaron edema cerebral, hinchazón del cerebro. Lograron reducir la hinchazón usando un medicamento llamado manitol, y Lee se recuperó rápidamente. Él lo minimizó diciendo que no era así como moriría. Después de salir del hospital, Bruce volvió a su exigente rutina, sin mostrar signos de desacelerar. Seguía una dieta estricta, evitaba el azúcar y los productos horneados y mantenía su forma física al máximo nivel. Sin embargo, los dolores de cabeza persistían. El 20 de julio de 1973, Bruce pasó la mayor parte del día con Raymond Chow, hablando sobre Juego con la Muerte. Revisaron guiones y actuaron escenas. Bruce lleno de energía a pesar del calor sofocante. Alrededor de las 4 de la tarde fueron al apartamento de la actriz taiwanesa Betty Ting Pei. Bruce y Betty se conocían desde hacía tiempo y había rumores de que su relación era algo más que profesional. En el apartamento de Betty, continuaron hablando de la película, y Bruce volvió a sentirse mal. Al caer la tarde, se quejó de un fuerte dolor de cabeza. Betty le ofreció una tableta de Equagesic, un analgésico que combinaba aspirina con un relajante muscular llamado Meprovamato. Bruce tomó la pastilla y decidió descansar. Pasaron las horas. Cuando Bruce no bajó para la cena que tenían con Chow, Betty se preocupó. Fue a verlo, pero no respondía. Llamó inmediatamente a Chow, quien regresó al apartamento
y trató de despertar a Bruce sin éxito. Llamaron a un médico, quien durante 10 minutos desesperados intentó reanimar a Lee. Nada funcionó. Bruce Lee fue trasladado en ambulancia al hospital Queen Elizabeth, pero ya era demasiado tarde. Con tan solo 32 años, Bruce Lee fue declarado muerto al llegar. Tras su muerte, el cuerpo de Bruce Lee fue trasladado a los Estados Unidos. Fue enterrado en el cementerio Lakeview de Seattle el 25 de julio de 1973. Sus portadores del féretro incluyeron a amigos cercanos como Steve McQueen, James Coburn, Dan Inosanto y su hermano Robert. La última película en la que trabajó, Juego con la Muerte, fue reescrita después de su fallecimiento, usando dobles y material de archivo para completarla. De forma inquietante, se añadieron escenas que reflejaban las circunstancias de su muerte real. Los fanáticos también señalan los trágicos paralelismos con la muerte de Brandon Lee, alimentando aún más las especulaciones sobre la maldición de la familia Lee. Algunas de las teorías más salvajes. Cuando Bruce Lee murió repentinamente, el mundo quedó incrédulo. Tenía 32 años, en la cima de su poder físico, un ícono global a punto de conquistar Hollywood. Casi de inmediato, comenzaron a circular teorías de conspiración, alimentadas por el secreto, el misticismo cultural y la pura conmoción de perder a una leyenda. Una de las teorías más persistentes afirma que Bruce Lee fue envenenado por Betty Ting Pei, la actriz taiwanesa en cuyo apartamento colapsó y murió. Betty le había dado el analgésico después de que se quejara de un dolor de cabeza, y poco después de tomarlo se acostó y nunca despertó. Rápidamente se difundieron rumores de que ella, como amante celosa, había adulterado el medicamento con algo más siniestro. Algunos incluso sugirieron que fue presionada o contratada por otros para llevar a cabo el acto. Betty, que solo tenía 26 años en ese momento, recibió amenazas de muerte de fanáticos indignados. Más tarde, admitió tener una relación cercana con Lee, pero siempre negó cualquier participación en su muerte. A pesar de la falta de pruebas concretas, la noción de una traición amorosa continúa cautivando a quienes se niegan a aceptar que la muerte de Lee fue natural. Otra teoría oscura vincula la muerte de Bruce Lee con las tríadas chinas, sindicatos del crimen organizado notorios por su influencia en la industria cinematográfica de Hong Kong. Según esta teoría, Lee se negó a pagar dinero por protección o de alguna manera enfureció a una figura poderosa de las tríadas. Su fama creciente, su independencia y su negativa a cumplir con las reglas supuestamente lo convirtieron en un objetivo. Los partidarios de esta teoría señalan el retraso en obtener ayuda médica para Lee, el secreto alrededor de sus últimas horas y las inconsistencias en los informes de su muerte como evidencia de juego sucio. Aunque nunca se encontró evidencia directa que vinculara la muerte de Lee con las tríadas, el supuesto control que tenían sobre partes de la industria del entretenimiento da una sombría plausibilidad a esta historia. En años recientes, algunos han propuesto que Bruce Lee murió por golpe de calor. Conocido por sus entrenamientos intensos, Lee tenía una ética de trabajo implacable y a menudo se ejercitaba bajo el sofocante calor de Hong Kong. También se ha informado que se sometió a una cirugía para eliminar las glándulas sudoríparas de sus axilas, para mejorar su apariencia en cámara, lo que posiblemente afectó su capacidad para enfriar su cuerpo. El día de su muerte, Hong Kong experimentaba un calor extremo. Combinado con su capacidad reducida para sudar, esto pudo haber causado un sobrecalentamiento, provocando edema cerebral. En ese momento, el golpe de calor era poco comprendido, lo que podría explicar por qué no se consideró.
Tras una investigación exhaustiva, el forense concluyó que la muerte de Bruce Lee fue debido a una muerte por desgracia. Este término vago hizo poco para calmar la especulación pública. ¿Qué clase de desgracia? ¿Una reacción a medicamentos? ¿Un accidente? ¿O algo más siniestro? El productor Raymond Chow, quien estuvo con Lee ese día, insistió más tarde en que simplemente fue una reacción alérgica. Pero el intento de Chow de ocultar inicialmente el hecho de que Lee murió en el apartamento de Betty Ting Pei solo alimentó las sospechas. ¿Por qué el encubrimiento? ¿Para proteger la imagen de Lee o para ocultar la verdadera causa? Algunos teóricos dirigieron sus sospechas hacia Raymond Chow, socio comercial de Bruce Lee y cofundador de Concord Production Inc. La teoría sugiere que tensiones por dinero y control llevaron a Chow a eliminar a Lee. Con Bruce fuera, Chow obtendría todos los derechos sobre sus proyectos cinematográficos, incluyendo Juego con la Muerte, que fue completado después de la muerte de Lee usando dobles e incluso imágenes reales de su funeral. Chow negó estas afirmaciones durante toda su vida, pero la teoría persiste, especialmente entre quienes creen que Lee estaba a punto de dejar Hong Kong para una carrera permanente en Hollywood, dejando posiblemente a Chow atrás. Entre las teorías más descabelladas y legendarias que rodean la muerte de Bruce Lee, está la creencia de que fue asesinado por una técnica secreta y mortal de artes marciales conocida como Dim Mak, o el toque de la muerte. Según el folclore antiguo de las artes marciales, Dim Mak es una técnica altamente guardada que implica golpear puntos específicos de presión en el cuerpo, causando daños internos que pueden no ser evidentes de inmediato. Los practicantes de esta supuesta habilidad afirman que los efectos pueden ser retardados, algunas veces por horas o incluso días, haciendo que la víctima muera repentinamente sin lesiones visibles. Las historias de Dim Mak han circulado en círculos de artes marciales durante siglos, a menudo transmitidas oralmente como parte del misticismo oriental. Y Bruce Lee, siendo el artista marcial definitivo, fue inevitablemente vinculado a tales mitos. Los defensores de la teoría del Dim Mak argumentan que Bruce Lee se convirtió en un objetivo porque desafió las normas tradicionales al enseñar abiertamente artes marciales a estudiantes no chinos. En ese momento, esto era un tema altamente controvertido dentro de la comunidad de artes marciales. La filosofía de Lee sobre la inclusión y su deseo de compartir su conocimiento con cualquiera dispuesto a aprender lo convirtieron tanto en una figura revolucionaria como, para algunos puristas, en un traidor a la tradición. Según esta teoría, un grupo secreto de maestros de artes marciales, enfadados por el desprecio de Lee hacia sus costumbres, decidió silenciarlo permanentemente, usando las mismas técnicas que él respetaba tan profundamente. Dim Mak, creían, era la herramienta perfecta, silenciosa, indetectable y de manera irónica, adecuada para alguien que había convertido las artes marciales en un fenómeno mundial. Aunque menos sensacionalistas, algunas teorías se centraron en el uso de drogas por parte de Lee. Se sabía que ocasionalmente consumía marihuana y se encontraron rastros en su estómago durante la autopsia. Más controvertidamente, algunas cartas sugieren que experimentó con sustancias más fuertes, como cocaína o LSD. Sin embargo, expertos forenses descartaron estas afirmaciones como causas de muerte y nunca se confirmó que las drogas jugaran un papel. La maldición de los Lee. Quizás la teoría más duradera sea la de una maldición familiar. La idea de que la muerte de Bruce Lee no fue simplemente un trágico evento médico, sino el resultado de una maldición sobrenatural, surgió poco después de su fallecimiento. Muchos creían
que Lee, al revelar secretos de las artes marciales a Occidente, había violado antiguas tradiciones y enfurecido a fuerzas espirituales. Su éxito sin precedentes tuvo un precio. Algunos decían que había alterado un equilibrio, y el destino lo tomó como castigo. Esta teoría cobró fuerza de manera escalofriante 2 décadas después, en 1993, cuando Brandon Lee, el único hijo de Bruce Lee, murió en un accidente extraño durante el rodaje de The Crow. Al igual que su padre, Brandon era joven, solo 28 años, y estaba al borde de la fama mundial. Su muerte reflejó la de Bruce en su rapidez, el misterio, y la sensación de un brillante futuro truncado trágicamente. Para muchos esto no fue una coincidencia, fue la prueba de que la familia Lee estaba maldita. En la cultura china, las creencias espirituales y supersticiones son profundas. Bruce Lee nació en San Francisco en el año del dragón, a la hora del dragón, una combinación considerada altamente auspiciosa. Sin embargo, sus padres, temiendo a los espíritus malignos, le dieron el apodo de Pequeño Fénix, un nombre tradicionalmente reservado para niñas. Esto era para confundir a los espíritus que ya se habían llevado a un hijo anterior, con la esperanza de que dejarían a Bruce en paz. Según algunos miembros de la familia, incluido su tío Robert Lee, siempre existió la creencia de que los Lee estaban marcados. Robert afirmaba que una maldición había seguido a la familia, especialmente después de que su padre fue enterrado en un cementerio católico. Una ruptura con las prácticas tradicionales que se creía había disgustado a los espíritus ancestrales. Robert Lee fue citado en 1993 diciendo: «Bruce está muerto. Mi hermano Peter está divorciado. Yo estoy divorciado. Ahora, Brandon está muerto». Para él, estas tragedias eran señales de una fuerza sobrenatural en acción. Las similitudes entre las muertes de Bruce y Brandon son inquietantes. Ambos estaban en momentos cruciales de sus carreras. Ambos murieron en circunstancias extrañas y súbitas. Incluso sus últimas películas parecían presagiar tragedia. Bruce Lee estaba filmando Juego con la muerte antes de morir. En un giro extraño, la película incluye una escena donde su personaje, un actor, es disparado en un set de filmación. Después de la muerte de Bruce, el guión fue alterado para reflejar a un actor siendo atacado durante el rodaje. 15 años después, Brandon fue asesinado en el set, cuando un arma de utilería disparó una bala real alojada sin saberlo en el cañón. En 1993 se estrenó Dragón, la historia de Bruce Lee, una película biográfica sobre la vida de Bruce. La película presenta un demonio metafórico que persigue a Bruce desde la infancia, representando la muerte o el destino. En la escena final, el demonio se aleja de Bruce y se dirige hacia su hijo, Brandon. 2 meses antes del estreno de la película, Brandon estaba muerto. Cuando figuras famosas mueren jóvenes, especialmente de manera dramática, a menudo surgen teorías conspirativas. Desde Elvis Presley hasta Tupac Shakur, el mundo lucha por aceptar tales pérdidas sin buscar significados ocultos. Bruce y Brandon Lee no son la excepción. Algunos creían que la maldición era real. Otros argumentaban que las tríadas, los sindicatos del crimen organizado chino, estaban detrás de la muerte de Bruce, porque se negó a pagar dinero por protección o porque se oponían a que enseñara artes marciales a extranjeros. Afirmaban que los mismos grupos podrían haber manipulado el arma de utilería que mató a Brandon. Los defensores de estas teorías señalaban inconsistencias y preguntas sin respuesta. ¿Por qué Bruce no fue llevado al hospital antes? ¿Por qué se fabricaron balas falsas en el set de El Cuervo en lugar de usar equipo profesional? ¿Por qué no hay imágenes del disparo fatal de Brandon? Aunque estas preguntas pueden tener respuestas más mundanas,
el misterio ha mantenido viva la teoría de la maldición. Shannon Lee, hija de Bruce y hermana de Brandon, ha dedicado su vida a defender el legado de su familia. Ahora al frente de la Fundación Bruce Lee, ha trabajado incansablemente para enfocar al mundo en sus logros, no en la tragedia. Ella reconoce el dolor de perder a su padre y hermano, pero rechaza la idea de una maldición. Cuando te encuentras con Bruce Lee, sientes que tu energía se eleva, dijo una vez Shannon. Te sientes vigoroso, y eso es lo que quiero celebrar. Shannon recuerda a Bruce no solo como un artista marcial, sino como un padre amoroso, un filósofo y un hombre que trabajó incansablemente por aquello en lo que creía. También habla de la bondad de Brandon, su creatividad y su pasión por el cine. La muerte de Bruce Lee sigue siendo uno de los mayores misterios de la cultura pop. Oficialmente, fue una trágica reacción médica, pero su juventud, fama y el secreto que rodeó sus últimas horas han mantenido vivas las teorías de conspiración durante décadas. Veneno, maldiciones, técnicas secretas de artes marciales. Su muerte repentina lo transformó de un ícono global a un mito. Pero, ¿tú qué piensas que pasó realmente? ¿Fue solo un trágico accidente? ¿O hay algo más en la historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias increíbles detrás de las leyendas.